Bueno, para este video vamos a analizar el método de supernodo para corriente alterna. Como vemos, tenemos una fuente de voltaje en medio de estos dos nodos. Y pues, ¿cómo hacemos para poder solucionar las incógnitas que nos vienen aquí? Que es la corriente IB, el voltaje en BX, la corriente IA, el voltaje BA y el voltaje BB. Pues bueno, vamos a primero que nada analizar estos dos nodos como si fueran uno solo. Es decir, juntarlos como la manera en la que está pues representada. Tenemos que es del punto alfa al punto beta, ¿ok? Y a partir de ahí empezamos a realizar un método pues de nodos de la siguiente manera. Primero, analizando el punto alfa nos quedaría de esta forma. Vemos que esta corriente va entrando y vamos a asumir que las demás van saliendo, ¿ok? Entonces sería que esta corriente entra, por eso queda igualado a lo que sería esta corriente que va a ir saliendo del nodo, que sería un voltaje en beta alfa, un voltaje en alfa, perdón, saliendo con dirección a la resistencia de 5 ohms. Por siguiente tenemos lo que sería la salida en el voltaje entre alfa y entre beta, que sería en relación con la impedancia de arriba que tenemos, que sería, si asumimos que va saliendo la corriente, iría de voltaje alfa menos el voltaje beta, entre la suma de esa impedancia, que sería esta impedancia, 3 ohms más 3 J. Es la división de esa sería la corriente. La siguiente, vamos a tomar ahora el lado del nodo beta, ¿ok? Entonces por eso nos queda que vamos a asumir estos dos nodos como si fuera uno. Lo repito para que se entienda bien por qué estamos juntando el nodo alfa con el nodo beta. Ok, entonces el nodo beta quedaría con vamos a asumir nuevamente que las corrientes salen. No se preocupen por la dirección de la corriente de IA. Entonces, si asumimos que las corrientes salen, nos quedaría de este modo. Voltaje en beta menos voltaje en alfa entre, pues, la impedancia que hay aquí arriba. Porque esta va a salir, ¿no? Asumimos que sale. Okay. Luego asumimos que sale también esta. Nos quedaría voltaje en beta entre pues la impedancia que tenemos acá, y por último nos queda esta, ¿ok? Esa sería nuestra primera ecuación. La segunda ecuación sería simplemente lo que hay adentro de nuestro nodo, de nuestro supernodo. ¿Qué hay adentro de nuestro supernodo? Hay una diferencia de voltaje. Por ello vamos a igualar este voltaje, podemos igualarlo de cualquier forma. Nosotros vamos a asumir que este voltaje va a ir de positivo de este lado y negativo en este lado. Entonces vamos a asumir que la diferencia entre beta y alfa va a ser igual a lo que hay adentro, este voltaje. Por eso nos queda esta relación aquí, nuestra segunda ecuación. Ok, al resolver esas dos ecuaciones nos dan el resultado de el voltaje en alfa y el voltaje en beta. Ese resultado es esto. Ok, pueden irlo analizando. Y ok, para resolver ya tenemos pues sí, pues todo, porque ya podemos analizar nuestras incógnitas a partir de esos dos voltajes, porque son los únicos que nos interesan. Vamos primero a analizar lo que serían nuestros voltajes que nos piden, que sería el voltaje en B y el voltaje en B, en A. Primero analizamos el voltaje en B, que pues ¿qué sería? Si vemos esta dirección, podemos ver que a partir de este voltaje hacia abajo va a ser el mismo voltaje que hay aquí. Entonces el voltaje en alfa va a ser igual al voltaje en B. Y ahora el voltaje en A, ¿cuál sería? Ojo, acá cambia la dirección de nuestro sentido del voltaje. Entonces sería el voltaje en beta sería menos.
que sería menos el voltaje en beta, por la dirección en la que se nos presenta la incógnita. ¿Ok? Es como si agarramos nuestro voltímetro y en la parte negativa lo pusiéramos aquí, en la parte positiva aquí. Esa es la parte negativa y esa es la parte positiva. Entonces, al momento de hacer eso, es lo que nos genera un voltaje negativo, que sería menos beta. Simplemente nos quedarían de esta forma: voltaje B y voltaje en A. Ahora nos toca por resolver la corriente en A y la corriente en B y B. Está fácil, ¿no? Está sencillo. Simplemente es una diferencia de voltajes entre la impedancia que hay acá. Sería para IB, sería la diferencia de beta alfa por la dirección que está tomando la corriente IB. La corriente IB, perdón, el voltaje en alfa menos el voltaje en beta entre la impedancia de 3 más 3J. Esa corriente nos queda de este lado. Nos queda así. Y ahora, ¿cómo nos queda el voltaje en la corriente A? La dirección es contraria. Entonces vamos a asumir, porque nosotros asumimos que esta corriente de IA, asumimos que salía. Entonces sería negativo. ¿Cómo quedaría? El voltaje en beta entre los 10 ohms. Pero en forma negativa. Repito. Nos da ese resultado. Ya teniendo pues el nodo A alfa y el nodo beta, es más sencillo esto. Ok, ahora, ¿qué pasaría para poder sacar BX? Bueno, también tenemos otra, que sería IX. Primero analizamos qué sería para sacar IX. ¿Cómo sería? Bueno, pues está algo confuso de resolver esa IX, porque no tenemos, podríamos decirse, una resistencia que nos dé esa corriente ahí, ¿no? Pero podemos analizar la entrada y salida de nuestras corrientes, ya sea en el punto beta o en el punto alfa. Para esto vamos a analizar en el punto alfa. Asumimos pues las direcciones en las que teníamos anteriormente, porque ya nos dan la dirección de tres corrientes, si se dan cuenta. Tenemos la dirección de esta fuente de corriente que va entrando, la corriente que va de IB va saliendo, pues nos dicen que IX va saliendo también. Entonces, ya tenemos esta, y pues esta ya se nos indica. Podemos sacar esta corriente igual. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esa corriente? Sería si asumimos que sale, va de voltaje en alfa entre pues los 5 ohms. Entonces IX nos queda de esta manera. ¿Ok? Una vez teniendo X, podemos sacar lo que sería el voltaje en X, asumiendo la corriente que va del lado negativo. Podemos asumir la diferencia de voltaje de acá para acá entre esta resistencia. Okay, el resultado quedaría así.